Hola a todos nuestros oyentes, hoy estamos con un nuevo episodio y una nueva entrevista en nuestro espacio, acá con Hugo de nuevo. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte, y hoy con una invitada especial. Sí, Muy especial muy para especial. la etapa que vivimos, una ingeniera agrónoma, especialista en mercados, asesora y consultora, Paulina Lescano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Paulina. Si sabía, me traía un cuaderno para anotar todo lo que tengo que anotar porque... Bueno, lo podés grabar con el celular y después lo transcribís, Puede ¿viste? ser, ¿ves? Le vamos metiendo tecnología. Obviamente te trajimos acá para que nos cuentes cómo está la situación del mercado mundial de granos con respecto a la guerra y que si bien, bueno, hay novedades de último momento, sabemos que esto sigue vigente. Sí, totalmente. Como decís, estas novedades de último momento que puede haber un arreglo, creo que lo venimos escuchando ya 10 veces más o menos que ocurre y después finalmente no ocurre. Yo creo que puede llevar más tiempo todavía que volvamos a la normalidad. Ahora, en esta situación, lo que viene pasando con los precios de los granos, que recordamos siempre que son nuestros principales ingresos de divisas, es que los precios están en niveles muy bajos. Te diría mínimos desde el 2024 y que son los mismos niveles mínimos que no veíamos desde el 2020. Así que la guerra, en lo que se refiere al mercado de granos, no tuvo efecto prácticamente, sino que el mercado estuvo mirando otras cosas. ¿Y cuáles son los factores por los cuales los precios de los granos están bajos? Y, por ejemplo, el precio del combustible por la misma guerra aumenta por las nubes. Bueno, esta guerra en particular, todas las guerras generan un fenómeno de incertidumbre, de muchísima volatilidad que hace que en general los mercados, especialmente los energéticos, suban. Esta guerra en particular, como justamente es en una zona de producción de Medio Oriente, de mucha producción de petróleo, pero el efecto, digamos, lo más importante de esta guerra es que corta el comercio así, tal cual, por el cierre del canal de Hormuz, que es por donde pasa el 20-25%, no solamente del petróleo, sino también del gas natural del mundo. Eso generó una fuertísima suba del petróleo. Pero fíjate que en lo que es petróleo llegó a tener una suba de un 60-65% y ahora con cualquier noticia de que puede haber un arreglo empieza a tener una baja. ¿Y por qué no hubo una suba fuerte en los granos? Porque esa zona no tiene importancia ni en la producción, ni en la comercialización, ni en el traslado de granos. Básicamente esa sería la respuesta. Ok, y cuando te presenté dije que sos especialista también en commodity. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un commodity? Bueno, un commodity, para decirlo bien fácil, es un producto o un bien que no tiene demasiada diferenciación, que es estandarizado, que, por ejemplo, no tiene marcas. Y entonces, dentro de los commodities entran el trigo, el maíz, el girasol, el petróleo, el oro. O sea, son productos que se pueden vender sin una marca. Sí, una marca de respaldo. Claro, ni una marca de respaldo, sino que cuando uno habla de trigo, es ese producto trigo que se cosechó en algún lado y se vende así. El oro también, no hay una marca, digamos, es un producto básico. Y otra característica también de los commodities es que ese producto básico sirve de materia prima para producir otros, ¿no? Okay. ¿Cuál es la relación entre los precios del mercado mundial y los precios del mercado doméstico? Te doy un ejemplo. Si bien lo tuyo son los granos, se puede decir, aumenta el valor del trigo, va a aumentar el precio del kilo de pan, o como en el petróleo, que ya lo sabemos todos. Ahora va a bajar el precio del petróleo, pero no va a bajar el precio del combustible. Bueno, debería, ¿o no? Ya dijeron que no. Debería ocurrir, Es pero... el único caso en el que baja el agua y el corcho no baja. Pero bueno, respecto a la pregunta de los precios internacionales y el producto, digamos, hay dos cosas. Una, que Argentina es muy dependiente de lo que pasa en el mercado internacional, o sea, con los precios internacionales. Para que tengas una referencia, por ejemplo, de maíz, exportamos el 70% de lo que producimos, o sea, sí, dependemos del mercado internacional. En el trigo también exportamos casi el 70%, tenemos muy poquito consumo doméstico. En lo que es soja, complejo soja también. Entonces dependemos de lo que pasa en el mercado internacional. Ahora, parte de esos precios, por ejemplo, si el trigo sube porque sube el mercado internacional,
lo que se va a transformar en pan tiene un impacto en el valor del pan. Pero ese impacto es muy chiquito porque no supera el 10-12%. O sea, el precio del trigo afecta nada más que en un 10-12% el precio del pan. Es muy poco. Todo el resto son, por ejemplo, impuestos, costos de la panadería, costos de luz, de electricidad, Sí, de energía, de transporte, todo lo demás. Así que esa sería la relación. Ahora, en esto que vos decís, como para seguir al final de la idea, nosotros somos proveedores del mundo. Nos necesitan porque yo te escuchaba y digo, bueno, nosotros ponemos el precio. No. Porque si nos necesitan, si la materia prima es la nuestra, y sin embargo no. No, porque justamente la característica de estos mercados de commodities que estamos diciendo es que se producen en una gran cantidad de partes del mundo. Para que tengas una referencia, en Argentina, esta campaña, que fue una super campaña de trigo, tuvimos 28 millones de toneladas de trigo. Una campaña muy buena. En promedio tenemos 20. Para que tengan una referencia, Rusia produce 90 millones de toneladas de trigo y exporta 45-50 millones. Ese es un ejemplo nada más. Después hay muchos otros países que producen trigo y exportan. Entonces, nosotros no definimos precios, nosotros copiamos precios del mercado internacional. Te diría que en el caso puntual de trigo, los precios que Rusia pone de exportación son el formador de precio. A partir de lo que ellos exportan, como exportan muchísimo, el resto del mundo tiene que adaptarse para poder vender y competir con Rusia. Ese sería un caso, ¿no? Y en el otro caso, que si querés emblemático, en donde Argentina también pesa más fuerte, es en soja, complejo soja. Sí. También, de nuevo, como es un commodity, dependemos de qué oferta hay del resto de los jugadores, ¿no? Entonces, esa quizás es la particularidad del commodity, que no es algo especial. Si no lo producimos nosotros, es probable que otro lo empiece a producir. Entendido. Ucrania o era o es uno de los mayores exportadores de girasol y uno de los principales de trigo. Con el tema de la guerra, no sé si disminuyó eso y si Argentina ganó algo. O sea, aumentó sus exportaciones porque disminuyó la de Ucrania. Sí, aprovechamos, eso fue, si querés, una buena oportunidad que tuvo Argentina. De nuevo, Rusia es el principal productor de girasol. Después le sigue Ucrania, Unión Europea y después estamos nosotros. Cuando comenzó la guerra, eso que vos mencionás, Ucrania tuvo, o sea, porque produjo menos, porque le bombardeaban los campos, porque le bombardeaban las fábricas, tuvo menos oferta de girasol y aceite de girasol. Y nosotros ahí estuvimos bien, aumentamos la producción y logramos ganar nuevos mercados que fue perdiendo Ucrania. Así que te diría que es un caso, si querés, de éxito de aprovechar una oportunidad que el mundo nos dio, ¿no? Se incrementó muchísimo la producción de girasol en Argentina y se espera que siga creciendo. ¿Cuántas mujeres hay que hacen esto? Que están con el tema de mercados. Uh-huh. No son. ¿Hay no reunión son- de chicas analistas de mercado? Perdón, No. me pasaron un dato. ¿Vos fuiste la primera? Yo fui la primera que operó en la Bolsa de Comercio de Rosario, que ahora es museo. No digas eso. Sí, es museo, en la Bolsa de Comercio de Te Rosario. juega mal O sea, el tiempo. la primera en el piso. Ajá. Ahora es todo digital. Era, Sí, bueno, sí. sí, fui la primera. Y que hablen de mercado, que sean. En ese momento yo era operadora, o sea, trabajaba para una exportadora de cereales comprando grano. Eso era como que fue lo primero que hice ahí. Después, en lo que estoy haciendo ahora, que es análisis y consultora en la parte de mercados, hay también mujeres, pero no tenemos reunión de chicas de mercado. Tus clientes. No hay un chat como el chat de mamis, ¿no? No, Hay un chat no, de no, mujeres. no. Bueno. Estamos en chat de colegas mixto. Ok. Y del otro lado del mostrador hay mujeres que son ¿Productoras? A ver, dentro de tus clientes. Sí. ¿Hablas con mujeres o Sí. también es un mundo bastante masculino? Bueno, es bastante masculino, pero cada vez hay más mujeres que se hacen cargo de su campo, por ejemplo. Y ahí sí hay grupos de mujeres. Ahí Hay un sí. montón de grupos de mujeres rurales. Entonces tenés mujeres rurales por todos lados. Está lleno. Hay un montón, sí. ¿Quiénes son más prácticos?
a la hora de resolver? Porque los varones siempre decimos, en cualquier tema, nosotros somos prácticos y resolvemos. Las mujeres empiezan en los grupos, yo también, yo también, yo también. Nunca deciden, tardan en decidir. Bueno, en el rubro tuyo, ahora que hablas con mujeres y con hombres, ¿cómo sí, es? yo creo que en la parte de negocios son los dos prácticos. Ahora, los grupos WhatsApp es lo que vos decís. Los grupos de las mujeres, por lo menos de los que yo he participado, es verdad, los grupos de las mujeres como que más... se repite eso de cuestión de género. Creo que es una cuestión de género. Pero en tema de negocios hay un montón de mujeres que son súper prácticas y que les va muy bien con su campo o su actividad. Te traslado a lo que comentabas recién, Paulina, el tema de que Argentina aprovechó tal vez este episodio bélico y tiene todo para ser potencia, pero sabemos que hay algunas cositas que traban siempre, llámese retenciones, costos logísticos, brechas cambiarias. ¿Le ves en el corto plazo alguna solución, sobre todo el tema retenciones que están hablando? Bueno, sí, yo creo que a lo que vos dijiste, que son las principales causas por ahí que evitaron que Argentina crezca como crecieron nuestros vecinos, por ejemplo Brasil, le agregaría también la incertidumbre, ¿no? La falta de previsibilidad y que tenemos ciclos políticos que pasamos de un extremo a otro con poco tiempo, ¿no? Que no se da en nuestros países vecinos eso. Claro que, no sé, por ejemplo, Brasil cambia de un signo político al opuesto, pero hay políticas de largo plazo que no se modifican. En Argentina es como que viene uno, te rompe lo anterior y así. Pero sí estamos teniendo cambios que yo creo que se van viendo en lo que es la parte productiva. Uno, la brecha del tipo de cambio. No sé si se acuerdan, hubo momentos de 150% de brecha. Hoy prácticamente no existe esa brecha del tipo de cambio. Hubo una reducción en derechos de exportación, principalmente lo que es, por ejemplo, girasol, no tiene prácticamente derechos de exportación y se va hacia un camino de ir achicándolas o reduciéndolas. Así que yo creo que hay algunas cosas que desde el sector, si querés, o el agro en general, ha notado algunos cambios positivos. Creo que todavía queda un montón. Y lo de los cambios y las elecciones, creo que eso sigue estando vigente. O sea, muchos ya están empezando a pensar qué va a pasar en 2027 y eso a veces frena decisiones. O sea, creo que esa idiosincrasia la seguimos teniendo intacta. Paulina, te quiero hacer una pregunta que yo no entiendo cómo hacerla, pero espero que vos la entiendas. A ver. Porque tiene que ver con el mercado internacional, pero yo apunto a factores internos de nuestro país. Por ejemplo, lo que se conoce como Puerto San Lorenzo es el lugar por donde sale la mayor exportación, ¿sí? La hidrovía o la vía navegable del río Paraná, que ahora está en licitación y que hay un montón de factores que se están discutiendo. La infraestructura vial, porque ahora también está en discusión toda la red vial que llega a los puertos. Y las relaciones entre las empresas y los sindicatos. Ahora estamos en plena paritaria con el sindicato de aceiteros y parece más una guerra que un tema para ver si nos ponemos de acuerdo. Todo eso también afecta a el valor de nuestros granos para ir después al mercado internacional. Sí, todo eso que vos decís es el costo argentino. Eso es lo que se le llama costo argentino. Muchas veces nuestro valor de exportación, muchas veces tiene que ser más barato en relación que el de nuestros competidores por todo lo que vos estás mencionando. O sea, los costos del transporte, la logística, hacen que otros países digan, bueno, yo le compro a Argentina, pero le compro más barato que comprarle a Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que capaz que me toca un paro y el barco que tengo ahí no carga, por ejemplo. Porque los tiempos para cargar quizás también son mayores. Y algo que vos mencionaste, de que es una característica muy importante de Argentina. El 80%, vos dijiste que casi todo se exporta de la región esa de puertos de Rosario. Casi el 80% de todas nuestras exportaciones de granos salen por esa zona. Eso quiere decir que si hay paro de transporte, si hay el río Paraná, está en bajante, sí, y los barcos no pueden pasar. Si hay una mega sequía en todo lo que es la zona núcleo,
nuestros ingresos de divisas se ven totalmente afectados. Y lo mismo para un comprador externo. Entonces, respondiendo a lo tuyo, ese costo argentino hace que nuestros productos de exportación muchas veces tengan que ser más baratos que el de nuestros vecinos. Para compensar todo eso, ¿no? Que puede ocurrir. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ahora deberíamos contratar un equipo de psicólogos que hablen con todos estos actores para que se den cuenta que si estamos ante... No sé, Perdemos todos. claro, Perdemos todos. porque dicen que tenemos 6, 8, 10 años por delante de una producción realmente muy buena que cada año se va a ir superando. Pero no están en sintonía con el futuro. O sea, en vez de decir pongámonos de acuerdo y vemos cómo hacemos para que todos salgamos ganando, son esas discusiones donde lo que importa es quién tiene razón y no cómo nos ponemos de acuerdo. Sí, es un tema delicado. Yo creo que también mucho tiene que ver, independientemente de esto que estás mencionando vos, de un tema por ahí sindical, la parte de logística e infraestructura, que son decisiones políticas que tienen que ser partícipe del Estado. Yo creo que eso es fundamental, es lo principal, ¿no? Pensá que las rutas esas por las que se traslada el 80% de la producción nuestra son rutas que, bueno, vos vivís en la zona, o sea, son tan arruinadísimas Claro, pero no tiene, acá no sé si te meto en un brete, pero no tiene sentido común que el gobierno nacional diga yo no voy a hacer obra pública y por otro lado digan tenemos que exportar más. Sí, no, es un contrasentido. Yo creo que es algo que sí o sí otros países invierten en infraestructura porque es fundamental. Y te ponen la vía del tren al lado de la ruta. Claro, sin ir más lejos para que no es mi rubro, pero para que podamos exportar más petróleo y más gas, la limitante son las obras de infraestructura. Tal cual. Ahí comentaste recién, mencionaste a Brasil. Me imagino que Brasil no deben tener retenciones a las exportaciones. No. Y deben tener algún incentivo que nosotros no tenemos. ¿Cómo venimos en el mercado regional con ello, ¿no? Si Brasil aprovechó más tal vez esto de la guerra que nosotros. Bueno, la guerra puntual de Rusia y Ucrania no es que lo aprovechó, lo que sí, una, que Brasil no tiene retenciones, otra, como vos decís, tiene políticas de largo plazo que subsidia, por ejemplo, la producción de etanol, es a base de caña de azúcar, pero también ahora a base de maíz. Perdón, esto lo habíamos hablado una vez. ¿Para qué sirve el etanol? Bueno, el etanol sería un producto de origen vegetal, sí, que en este caso se produce o de caña de azúcar o de maíz, por ejemplo, y se mezcla con las naftas. Entonces muchos consideran que es algo, si querés, ecologista, que la contaminación es menor, pero bueno, es un uso del maíz, por ejemplo. Y por el otro lado, relacionado con lo que decís de Brasil es un bestia. Yo las charlas que doy de mercado siempre lo represento como un elefante gigante. Mientras nosotros prácticamente estamos estancados en lo que es la producción, por ejemplo, de soja, que es nuestro principal generador de divisas, en los últimos 20 años, sin exagerar, Brasil pasó de 80 millones de toneladas de soja a 180 millones de toneladas en los últimos 10 años. Entonces, nosotros producimos 50, para tener una referencia. Entonces, nos pasó por encima, pero terriblemente. Ya nos superó terriblemente en maíz también. Lo único que no nos supera es trigo porque no tiene las condiciones. Pero Brasil, te diría que lo que más aprovechó Brasil en esto de la geopolítica es la guerra comercial de Estados Unidos con China. Esa guerra comercial, la primera fue en 2018 con la primera presidencia de Trump. En ese momento China prácticamente dejó de comprar soja a Estados Unidos y Brasil le metió para que tenga y empezó a producir soja en un montón de zonas y hoy es el principal proveedor de soja de China. Y China tiene altísima dependencia de Brasil también. Decime si mi razonamiento es incorrecto. El productor tiene todas las posibilidades para aumentar su actividad, para aumentar su rentabilidad, pero hay factores externos, y cuando digo externos no me refiero al mundo, sino a cuestiones del país, desde lo que hablamos recién, de decisiones políticas que no le permiten crecer. Porque yo, ¿sabes qué pensaba? Digo, bueno, a ver,
esta mujer se para en el escenario, adelante, tiene todo el auditorio de gente que está dedicada a la producción. Y vos les tenés que decir o dar herramientas para que sean cada vez más exitosos y cada vez más rentables, pero al mismo tiempo es como que te ponen un pie en la cabeza o tenés un techo que vos decís, sacame el pie porque tengo todo para ir para arriba, pero, o sea, el mismo país, para no echarle la culpa siempre al gobierno de turno, es el que no me permite crecer. Y es el mismo país que te dice, dale que hay que crecer. Sí, sí, es verdad. Yo creo que de todas maneras el productor agropecuario es siempre va a ser productor. Por más que no le dé el número y demás, siempre va a ir para adelante. Pero sí es verdad lo que vos decís. Si se siguen cambiando algunas cosas, el potencial que tenemos realmente es interesante. O sea, podemos crecer en área y en ser más eficientes productivamente, entonces aumentar los rindes. Si no, estas últimas 2 campañas hubo mejor clima y alguna mejora también en los precios que hicieron que pasáramos de 20 millones de toneladas de trigo a 28, de 4,5 de girasol a 8, y así, de maíz de 55 a 67. Claro, pero más allá de que vos decís 4 a 8, bueno, Rusia 90. Sí, pero no, pero es el 100%. Claro, el porcentaje es un montón. El 100%. Totalmente, El 100%. y eso es nada más que, te diría, fue climático. O sea, si están las condiciones climáticas más algunos cambios que sí es verdad que se han hecho políticamente y económicamente, pero el grueso es por clima, te diría. ¿Y qué les dirías si los tuvieras hoy acá? Todos te están mirando, todos te están escuchando. ¿Los productores? Sí, ¿qué consejo les darías? No, yo como me dedico principalmente a la parte de mercados, siempre trato de transmitirle que cuando el productor tiene la posibilidad de capturar precios, ¿no? Si el trigo sube, tiene posibilidad de capturar parte de ese precio y parte lo deja para ver qué es lo que pasa más adelante. Mi mensaje siempre es que traten de capturar esas subas de precios que son interesantes, porque muchas veces los mercados, así como suben, se desploman. Entonces, si ese desplome de precios se da cuando realmente tienen que vender por necesidad financiera y demás, pierden un montón de plata. Entonces, ese es mi mensaje, que los mercados muchas veces dan oportunidades, pero así como te las dan, te las quitan. Así que es una cuestión de aprovechar. Bueno, la pregunta que te iba a hacer justo me la respondiste en una parte recién. Vos en tus talleres, al cual alguna vez asistí a alguno, mencionás dos frases o 2 términos. Uno que es la cobertura de precio y otro, bueno, el que dijiste recién, que leas las ventajas de leer el mercado. ¿Qué es explicarle la cobertura de precio? Bueno, podemos hacer como un ejemplo muy simple del seguro, ¿no? El seguro, vos de repente pagas un seguro de auto y vas a estar deseando que no, o sea, lo ideal es que no te pase nada y que ese seguro sea plata que decís, uy, gasté la plata del seguro, ¿no? Uh-huh. Bueno, con los precios y los mercados de granos tenés la posibilidad también de comprar, si querés, un seguro de precio. Entonces, de repente el productor dice, bueno, a mí me gusta, no sé, un valor de trigo, voy a pagar una prima, un seguro de precio por si el precio del trigo cae. Y bueno, esa sería la cobertura, una cosa muy simple, ¿no? Después, si el precio del trigo sigue subiendo, el productor puede capturar el precio más alto. Pero si el trigo se cayó, como que tengas un accidente o lo que fuera, aplica ese seguro de precio que se compró. Que es como una caución. Sí, es eso. O sea, vos pagas una prima de precio, claro, para evitar que tu producto, tu producción, pierda valor. Eso sería. ¿Qué ha pasado en algún momento con la soja? Sí, que pasa todo el tiempo. Imagínense que el trigo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de trigo, este año llegó a valer cerca de $250, para tener una referencia, y ahora vale 220. O sea, $30 en menos de un mes que se cayó. Entonces, es una variación muy importante de precio, ¿no? No te pido que cuentes los secretos, pero ¿de dónde te nutrís de información? A ver, los periodistas para arrancar el día, antes leían los diarios, hoy ven las redes. ¿Y qué lee Paulina? De ChatGPT. No,
Bueno, no es que no, ojo que muchas veces cuando trabajás así todo el tiempo lo entrenás para que te ayude. No, pero con tantos años, yo hace más de 25 años que trabajo en esto, entonces tengo colegas por todos lados con los cuales intercambiamos información, mis propios clientes, es como que te dan también parte de información de lo que viene pasando, y después también noticias del mercado internacional, no sé, suponete Bloomberg o trato así de noticias muy específicas. ¿Sos de mirar agro. esos canales que nadie entiende nada, que hay rayitas y gráficos por todos lados? Sí, eso sí, porque bueno, es fundamental. Es como Mamá, que ¿qué estás haciendo? Shh, cállate que estoy bien. Sí, es fundamental todo lo que sea, qué es lo que viene pasando con los mercados. Y quizás lo más interesante de esto es que no es uno habla, yo digo soy especialista en mercados de granos, pero tenés que entender, tenés que mirar todo lo que pasa, porque ese precio del mercado del grano, de la soja, el trigo y demás, depende de lo que pasa acá en Argentina, de lo que pasa con la producción, el clima y demás, y también depende de lo que pasa en el resto del mundo. No sé, si China compra más, compra menos, si Brasil te compite, si el consumo de carne crece, entonces necesitan comer más maíz los animales. Así que bueno, de varias fuentes, pero te diría que también tener colegas que has ido teniendo desde hace muchos años también te genera mucha fuente de información. Paulina, para ir cerrando, te hacemos una última pregunta. Bien dijiste, el año que viene es un año eleccionario. ¿Pensás que los productores tienen que tener alguna cautela adicional, poner un pie en el freno con la producción o esperar a ver cómo se desarrolla el año eleccionario? Más que nada temas retenciones, que es lo que siempre están presentes. No, mira, el otro día compartí una jornada con un economista y que me pareció muy bueno lo que dijo. Preguntó, o sea, que parar todo para esperar a ver qué pasa el 2027 en Argentina no tiene mucho sentido, porque después cuando arranque 2027 vamos a empezar a ver qué pasa en los demás de adelante. Creo que no, que siempre hay que ser cauto con el negocio de cada uno, ¿no? O con sus finanzas en la casa de cualquiera de nosotros. Pero por una cuestión de siempre, ¿no? De siempre ser así, de repente no gastar más de lo que no sabes si podés generar y demás. Pero no veo que vayan a paralizar decisiones esperando a ver qué pasa con las elecciones. Me da la sensación que no. Puedo preguntar fuera de todo. Viste que yo soy el más chismoso de los dos. Yo soy el que... un día común en la vida de Paulina. O sea, Paulina es granos, mercados internacionales, etc. O sea, no... No, tengo vida también. Hay una vida detrás Hay una vida, sí. Tengo una hija adolescente y hago deporte. Corro y hago kitesurf. Ah, bien. Sí. Lindo. Cuando puedo, obviamente. Estaríamos complicados en La Pampa para eso. Totalmente. Elegí dos cosas que no tengo en La Pampa, porque corro montaña y kitesurf que no tengo. Pero bueno, así soy yo. Bueno, Paulina, muchísimas gracias como siempre. Clarísimo lo tuyo. Bueno, gracias a ustedes que siempre me invitan, Y esperemos que todos hayan quedado contentos con tus respuestas. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hugo, nos estaremos viendo de nuevo en otro episodio, seguramente, sí, otra charla. Veremos a ver si seguimos aprendiendo con entrevistados como Paulina. Gracias, de verdad, un lujo. Nos estamos Gracias. despidiendo. Muchas gracias por la atención.